actividad que se hace esta semana, es cortita pero bien intensa, donde jóvenes entre 18 y 25 años de Chile y de todo el continente asisten a tremendas discusiones acerca de los desafíos que tenemos sobre la libertad, la democracia, el progreso. Son conversaciones tan importantes, una batalla que debemos liderar hoy día en nuestro continente, porque esas ideas y la fortaleza de la democracia siempre penden de un hilo y depende de nosotros mantenerlas firmes. Así que agradecerle a todos los que están acá, agradecerle a todos quienes están participando de la UFPP. Una de las grandes posibilidades que tienen los chicos de la UFPP es contar con grandes expositores. Unos de ellos, que están hoy sentados, que ya les voy a introducir, que comparten su conocimiento y experiencia para poder traspasarla a las nuevas generaciones. Esa es nuestra UFPP. Y para poder realizar ese tipo de actividades y muchas más, la Fundación para el Progreso necesita su apoyo. ¿Y cómo? A través de nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, para que participen, nos siguen. Pueden verlo, @UFPP Chile. FPP Chile, es muy temprano, ¿viste? Nos pueden seguir en Twitter, Instagram, YouTube y participar de todas nuestras actividades también, así como esta tenemos muchas más. Antes de empezar, quiero presentar a nuestro director ejecutivo, Fernando Claro, quien se va a dirigir a ustedes con unas palabras. Gracias Mara. Bueno, hola a todos. La Mara, nuestra directora de Asuntos Públicos, ya creo que dijo todo lo que había que decir, así que no me queda nada más que, en nombre del directorio y todo el equipo, agradecerle a todos ustedes que están acá, agradecerle a toda la gente que nos apoya y me gustaría nada más que pedirles que expandan lo que hacemos, que nos ayuden a difundir todo nuestro trabajo y así que disfruten la charla de hoy. Hace un par de años tuvimos a Javier Milei en este mismo evento, hoy día es presidente de la República y hoy día tendremos nada más digo yo, a un ex asesor de Javier Milei. Así que los dejo con Emilio y Axel y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por también levantarse tan temprano. Es difícil, yo lo detesto. Gracias por haber venido. Y bueno, Emilio es un rockstar de la economía, un crack, muy respetado a nivel internacional y en Argentina una de las voces más importantes de toda la discusión, sobre todo en términos de política monetaria, y es un gran proponente de la dolarización. Yo tengo un libro acá que escribió, de los tantos que tiene, con Nicolás Kachanowski, que es otro economista argentino, que está radicado en Estados Unidos, entiendo, profesor allá. Y Dolarización, la solución para Argentina, se llama este libro. Y yo se lo quiero recomendar antes de entrar en la conversación, porque la verdad es que es tan fascinante como... No sé qué sensación me daba leyendo el libro, porque esa cosa de Argentina que tú no puedes creer lo que estás leyendo y lo que está pasando. Incredulidad. Incredulidad. O sea, es realmente impresionante la historia de ese país, la historia económica de ese país, las cosas que se hacían, lo que empezó a ocurrir bajo Perón. Es una cosa delirante, como excesiva, extrema, realismo mágico, sinceramente. Y así que se lo recomiendo. Libro espectacular de Emilio. Y hemos titulado esta conversación, o más bien yo voy a hacer preguntas y Emilio va a contestar, así que lo mío termina, mi parte difícil termina ahora en 30 segundos. Dinero sucio. Porque el tema del dinero, y Emilio nos va a explicar, ha sido una enfermedad constante no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Nosotros en Chile tenemos es uno de los países con una inflación crónica más alta durante el siglo XX. La gente se olvida ahora de eso, pero cuando se cae el régimen comunista, marxista, con proyecto totalitario de Salvador Allende, nosotros teníamos una inflación que corría al 600% anual.
y iba en una espiral ascendente. Y tomó mucho tiempo con ortodoxia monetaria hasta que eso se pudo arreglar. O sea, nosotros recién llegamos a inflaciones de un dígito en los 90, si no mal recuerdo. Imagínense lo importante que es. Entonces, Emilio, para entrar al tema ya desde el punto de vista más conceptual, ¿por qué tú no nos explicas a nosotros esto del dinero, que suele ser algo etéreo, abstracto, poco comprendido? ¿Por qué termina siendo tan relevante? Todos lo entendemos tal vez de manera intuitiva, pero en términos más conceptuales, ¿por qué termina siendo algo tan relevante, especialmente en nuestros países, pero en general, ahora en el mundo? Sobre todo viendo lo que está pasando también en países avanzados, donde están imprimiendo dinero como locos y están gastando como locos. Bueno, antes que nada agradecerles a todos y a la Fundación por el Progreso por invitarme. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que partir de la base es que el dinero es esencial para la actividad económica y que el desarrollo económico, especialmente bajo el sistema capitalista, tenía como ingrediente esencial el dinero. Pero los gobiernos desde la historia de los romanos, etcétera, empezaron a usar el dinero para sus propios fines. Entonces, el dinero empezó a ser infectado por las necesidades fiscales. Es decir, se produjo, digamos, el matrimonio entre el dinero, el Estado avanzó sobre el dinero, porque el dinero nace del sector privado, de una iniciativa privada. El dinero es previo a la constitución de los estados nacionales, incluso digamos. Pero rápidamente son los estados, los gobiernos, los que toman control del dinero. Y toman control del dinero y empiezan a aprovechar que es algo que necesita todo el mundo para desarrollar su actividad económica, para conseguir una fuente de financiamiento. Es decir, se mezcla una cuestión fiscal con una cuestión monetaria. Y esa mezcla cada vez es mayor, y en países con cierta patología, como lamentablemente es la Argentina, se mezcló absolutamente porque el Estado perdió la capacidad de dos cosas. Primero, vivir dentro de la restricción presupuestaria, y segundo, de financiar su exceso de gasto de manera no inflacionaria. Porque en teoría uno tiene un déficit y puede financiarlo emitiendo deuda, y eso no necesariamente provoca inflación, pero si uno financia ese déficit emitiendo dinero, va a causar inflación. Entonces, la Argentina es como un caso particular, porque es como un laboratorio de experimentación macroeconómica, monetaria, fiscal, donde se prueba todo y están todos los extremos, como vos señalabas, Axel, y es una historia muy rica, pero América Latina también tiene una historia muy rica, y bueno, Chile también. Chile fue el pionero, por ejemplo, en el tema de banca libre, uno de los países pioneros en el mundo. La experiencia de banca libre en Chile fue muy notable. Argentina quiso experimentar con banca libre, pero lo hizo mal. Entonces, yo he encontrado que la historia monetaria, no solo de estos países, sino de los países centrales, es sumamente interesante, en particular porque nuestros países siempre han buscado emular o replicar los regímenes monetarios que se establecieron fundamentalmente en Europa. Primero, el país líder, digamos, de organización monetaria en la era capitalista fue Inglaterra, que funda su Banco de Inglaterra, que es el Banco Central de Inglaterra hoy, a fines del siglo XVII, y es un banco, pero es un banco privado, no es un banco estatal. Sin embargo, rápidamente el Estado avanza sobre la moneda, y ahí empiezan a producirse los descalabros, porque la moneda empieza obviamente a perder su valor. Así que yo creo que esa vinculación de lo fiscal y lo monetario está presente. Lo que pasa es que los países que tienen una conducta, o los gobiernos tienen una conducta relativamente disciplinada, no padecen un problema.
para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema en la Argentina. Un simple cálculo. En agosto del 2019, el precio del dólar en la Argentina era 45 o 50 pesos por dólar. Y hoy es 1.300. Entonces, hagan ustedes el cálculo de cuánto perdió su valor la moneda argentina. Y yo se lo digo rápidamente, como 98,7%. Entonces estamos hablando que en 5 años, en un país, la moneda pierde prácticamente todo su valor. Pues pasar de 50 a 1.300 implica... y lo más notable, y no es notable para algunos de ustedes que ya están cerca de mi edad o más arriba, porque en Chile lo vivieron en la década de los 70, pero lo más notable es que la gente se acostumbra y la gente desarrolla mecanismos de autodefensa frente a esta degradación de la calidad de la moneda que lleva adelante el propio Estado. Hay un personaje que es decisivo y que tú podrías decir hay una Argentina antes y una Argentina después, que es Perón. Juan Domingo Perón. A nosotros tenemos algunos políticos que les gusta seguir el ejemplo de Perón en términos de su filosofía, de tener un Estado intervencionista, ojalá corporativista, gigantesco, que gaste mucho, con muchos derechos sociales. Y corremos el riesgo, tú lo mencionaste esto ayer, en Chile, que todavía no estamos al nivel de Argentina, pero corremos el riesgo de enfermarnos con este síndrome y terminar degenerándonos. Y no, es algo que nos ha pasado ya a nosotros en la historia. Y si no revertimos curso, terminar igual de mal. ¿Por qué no nos comenta un poco cómo fue que Perón, acá lo dice en el libro, pero cómo fue que Perón arruinó o sentó las bases para un desarrollo muy negativo en la Argentina después? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Perón era un militar. Primer punto. Segundo, que los militares en la Argentina a partir de 1908 fueron adoctrinados e instruidos bajo el modelo prusiano, con lo cual no solo era militar, sino que como la mayoría de los militares en aquella época tenía cierta afinidad con Alemania, que está todo bien, pero ¿qué pasó con Alemania? Todos sabemos que Alemania a partir de 1833 tiene a Hitler en el poder. Y en la Argentina muchos militares eran filonazis. Y en ese momento hay que entender, yo siempre, además de economista, soy historiador, pero hay que entender un evento central que es la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, que genera toda una serie de movimientos reaccionarios de defensa, etc. Y el fascismo mussoliniano en Italia y el hitlerismo vienen a ser como una reacción con cierto retardo de lo que había pasado, una reacción en contra, de alguna manera. Curiosamente, los dos, tanto Hitler como Mussolini, empiezan como socialistas y el partido nazi era nacionalsocialista. O sea que tenían, a veces se confunde, tenían el socialismo metido adentro. Quien cambia la filosofía de Hitler en términos de economía es Hjalmar Schacht, que había sido banquero central de Alemania, que tuvo la responsabilidad de terminar con la hiperinflación alemana, y Hjalmar Schacht como que lo saca Hitler del modelo totalmente socialista que tenía de su asesor a un modelo en donde la propiedad privada sobrevive pero condicional. O sea, que tu propiedad es tuya mientras hagas lo que el régimen quiere que hagas. Pero bueno, esta influencia, estos movimientos generan todo tipo de terremotos. En España generan la guerra civil. Y entonces en Argentina, ¿qué es lo que pasa? Argentina vivía mirando hacia Europa. No le interesaba a Estados Unidos. La Argentina a principios del siglo se creía como el Estados Unidos. La élite argentina creía que Argentina era como el Estados Unidos de Sudamérica y que tenía ascendencia sobre toda... Entonces tenía complejo de país grande, era desde el punto de vista económico el país más grande de América Latina, y empieza a sufrir los coletazos de esta revolución bolchevique, porque se llena de anarquistas la Argentina, y violencia, etcétera, etcétera. Y entonces la élite argentina se empieza a preocupar
por lo que puede pasar, si puede pasar lo mismo que en Europa, si puede pasar lo mismo que en Rusia, si puede haber una revolución bolchevique en la Argentina. Y entonces, en ese contexto, en los años 30, cuando Europa empieza a tener la ascendencia de todo el nazifascismo, en Argentina mucha gente compra que eso es lo que tiene que hacer la Argentina. Y uno de ellos que compra esta idea es Perón. Y la idea de Perón y los militares que lo acompañaban tenían dos creencias en la cabeza que eran las que guiaban su accionar. La primera, que la Argentina enfrentaba dos amenazas existenciales e inminentes. La primera era el comunismo y la segunda era Estados Unidos. Creían que Estados Unidos le iba a disputar a la Argentina su preeminencia regional. ¿No la mundial? Claro. No, la mundial, por suerte, no, tanta confusión no había. Pero era indudable que la Argentina en los años 30 era el país, desde el punto de vista económico, el PBI de la Argentina era mayor que prácticamente todo el resto de América Latina. Y entonces, esta obsesión de que podía venir el comunismo y que además Estados Unidos, a través de Brasil, quería disputarle a la Argentina su dominancia, en la Segunda Guerra, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, es cuando esto se empieza este caldo, este cóctel, digamos, empieza a generar sus efectos. Y una de las primeras cosas que yo diría que la Segunda Guerra Mundial fue el evento que confunde totalmente a la élite argentina y agarra el camino equivocado. O sea, ¿por qué? Porque la Argentina cuando empieza la guerra, tenía todavía un gobierno civil, que no era un gobierno puramente democrático, porque había llegado al poder con ciertas, digamos, fraude, para ser bien claro, pero era un gobierno civil, democrático, que trataba tenía una Corte Suprema independiente, etc. Pero viene la guerra y los militares, y un grupo de militares, porque no todos los militares eran de la misma, no había una visión homogénea dentro del ejército, pero había un sector muy filonazi. Cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, a fin del 41, hay solo dos países que se niegan a plegarse a Estados Unidos en romper relaciones con Alemania. Uno es Argentina y el otro es Chile. Chile después rápidamente cambia de rumbo, pero Argentina se mantiene en la posición totalmente neutra y Estados Unidos reacciona de una manera, obviamente, es más, el ministro de Relaciones Exteriores argentino dice: no corresponde la solidaridad hemisférica porque Pearl Harbor es una posesión asiática de Estados Unidos, no es... y entonces los americanos, obviamente, la relación económica entre Estados Unidos y la Argentina era de 10-1, la misma relación que tenía Argentina con Uruguay, por ejemplo. Pero las ínfulas de mis compatriotas estaban más altas que la capacidad económica del país. Y entonces Argentina se embarca en este curso de confrontación con Estados Unidos, y en el 43 aparece Perón. Había una elección en el año 43 y este grupo de militares juzga que esta elección era peligrosa porque cualquiera de los que ganara iba a ceder frente a estas amenazas existenciales que tenía la Argentina. Entonces hay una revolución, que es la famosa revolución del 43, orquestada por Perón y otros oficiales filonazis, que insiste que la Argentina tiene que supuestamente mantener la neutralidad, pero era absolutamente ficticia la neutralidad, porque al mismo tiempo le pedían armas a Alemania e incluso en algún momento jugaron con la idea de abrir un frente de guerra en Sudamérica, o sea, una cosa totalmente delirante. Y en el plano económico decidieron que lo que había que hacer era una economía de guerra en la que el Estado controlaba básicamente todo. Se prohibían, por ejemplo, las exportaciones
el Estado tenía que fabricar armamento, etcétera, etcétera. Termina la guerra y lo lógico hubiera sido que en el mundo se empieza a recuperar, se abren los mercados, etcétera, pero Perón, desde el poder, logra posicionarse, forma un partido político y gana una elección que hoy por hoy no sabemos si fue, digamos, si hubo fraude, si hubo lo que sea, pero la ganó en febrero del 46. Y de las primeras cosas que hace es nacionalizar el Banco Central. Dice, bueno, el Banco Central de la República Argentina era un banco de propiedad mixta, todos los bancos eran accionistas, se había creado bajo el modelo inglés. Había dos modelos en América Latina, el modelo americano, el modelo inglés. Kemmerer era el que proponía el modelo americano. Y entonces controla el Banco Central y empieza la degradación de la moneda. O sea, hasta el año 45, entre 1900 y 1945, la Argentina tuvo una inflación que estaba muy en línea con la de los restos de los países. Ayer mostraba un gráfico que también entre 1900 y 1945, Argentina estuvo consistentemente entre los 10 países de mayor ingreso per cápita del planeta. O sea, consistentemente era de los 10 países, incluso en los años 30. Pero ¿qué pasa a partir de 1945? Empezamos con la inflación. En 1945 tuvimos inflación de 20% anual. Y ahí empieza el ciclo inflacionario argentino. La Argentina, durante la guerra, había acumulado reservas de oro en el Banco Central. Según Perón, no se podía caminar por los sótanos del Central por la cantidad de oro que había. Bueno, Perón, ese oro que encontró en la reserva del Banco Central, se lo dilapidó rápidamente. Ya para 1949 no quedaba oro en el Banco Central. Cuando uno mide el respaldo que tenía que tener la circulación monetaria en oro, baja de... Es más, en 1945 había 120% de oro con relación a la circulación monetaria. En 1949 prácticamente 5%, prácticamente no quedaba el oro. Y empieza toda una política totalmente confusa, que él estaba convencido iba a convertir a la Argentina en una gran potencia. Y yo creo que si Perón lo pudieran revivir y viera lo que es la Argentina hoy, yo creo que se pediría que lo vuelvan a matar y que lo vuelvan a meter en la tumba, porque él fue el artífice de algo que él justamente no quería. Él lo que quería, o lo que pensaba y en lo que creía, que era una Argentina, digamos, potencia, pero tenía una concepción totalmente confusa de economía, muy influido por las ideas de Benito Mussolini. Transporta la Carta de Laboro mussoliniana de 1927 para organizar el régimen laboral, con una filosofía corporativista en donde él, como lo que hay que entender, porque lo curioso es que la izquierda ahora lo agarra Perón, pero Perón es profundamente anticomunista y su visión es, el comunismo, dice, es el hijo de las injusticias del capitalismo, entonces yo lo que tengo que hacer es introducir la justicia social y de esa manera doblegar al comunista. O sea que Perón, su estrategia es esencialmente, originalmente, de cooptación del sistema comunista con el modelo fascista de Mussolini. Y creyendo además que la otra creencia que tenía Perón es que el mundo iba a una hambruna total, porque iba a haber una tercera guerra mundial, y entonces que todo el mundo iba a estar de rodillas pidiéndole a la Argentina trigo, carne, etc. Y no fue así, y se produjo la revolución agrícola, y la Argentina fue perdiendo gradualmente su preeminencia económica, y la inflación se instaló como un sistema, porque lo que hizo Perón también fue destruir el sistema de jubilación, empezó a hacer que el sistema de jubilación financiara los déficits fiscales con títulos públicos al 2%, cuando la inflación era 20%, o sea que licuó el ahorro jubilatorio. La Argentina, que tenía un mercado de capitales relativamente desarrollado en los años 30, desapareció porque obviamente había una represión financiera brutal. Entonces el propio Estado destruyó las fuentes de financiamiento que podría haber utilizado
para financiar sus déficits y no le quedó otra herramienta que recurrir a dos cosas. A confiscar ahorros privados acumulados en donde fuere o a imprimir billetes. Y lo que pasó es que los gobiernos que vinieron después de Perón, para estabilizar la economía y tratar de deshacer este sistema, nunca lo lograron deshacer porque siempre tenían una concepción gradualista y entonces en esa concepción gradualista decían, bueno, para evitar el tema de la inflación, hagamos lo siguiente, vamos a endeudarnos en el exterior. La deuda, como no queremos endeudarnos internamente es imposible porque no tenemos mercado de capitales. Entonces, la Argentina osciló entre financiarse con impuesto inflacionario o financiarse con deuda externa. Una combinación diabólica. Y esa combinación diabólica nos llevó a varias hiperinflaciones y a terminar el año pasado al borde de la hiperinflación. O sea, no los quiero abrumar con muchos detalles, pero es una historia muy interesante porque muestra todas las patologías. Y Lionel Robbins, cuando escribe el prefacio del libro de Constantino Bresciani Turrioni sobre la experiencia alemana en los años 20 de hiperinflación, dice, no se crean que esto es una cosa extrema que no tiene ningún valor para la ciencia económica. Por el contrario, los casos patológicos nos permiten entender cómo funciona la economía en situaciones extremas y eso a veces contribuye a entender los fenómenos económicos mejor, porque los vemos en contraste absoluto. Entonces, yo creo que en ese sentido la historia argentina es muy valiosa y muy rica y yo creo que es útil para otros países. Lamentablemente nunca uno aprende de los errores ajenos, esa es una de las tragedias de la vida, es que los errores ajenos son siempre ignorados, pero hay muchas enseñanzas en esta historia. Tocaste varios temas que son obviamente muy importantes y que dan para largo, pero acá tenemos mucha gente joven y esto después lo ven en YouTube, creo que se está transmitiendo incluso en vivo. Hay un tema que a mí en lo personal obsesiona hace muchos años y lo he podido conversar con varios banqueros centrales y me gustaría tu opinión sobre esto. Yo más o menos sé lo que piensas, pero para que se lo expliques acá a quienes están presentes. Y es la idea de que no podemos funcionar sin Banco Central. No, es que el Banco Central es esencial. El 95% de los economistas mainstream te va a decir que sin Banco Central se acaba la humanidad, prácticamente. Y la verdad es que cuando uno estudia la historia y la teoría monetaria no es esa necesariamente la conclusión. Tú tienes una visión que yo diría que sale de la norma de los economistas mainstream. ¿Por qué no nos explicas esta idea mitológica de que no puede haber economía sin Banco Central, que tendría mucho más crisis, depresiones, inflaciones, etcétera? Bueno, el único experimento de la era moderna con el cual podemos testear la hipótesis es con el patrón oro, porque el patrón oro, en teoría, los bancos centrales... De hecho, la Argentina, para ser concreto, Argentina no tiene un banco central hasta el año 1935 y Canadá tampoco tiene un banco central hasta 1935, curiosamente. Y hay varias cosas interesantes de esa experiencia monetaria. Primero que la Argentina, la mayor estabilidad de precio que tuvo fue cuando no tenía banco central. Pero convengamos que la Argentina es un caso patológico y podríamos decir, bueno, pero la estabilidad de precios cuando no tiene banco central es con una caja de conversión con el patrón oro. Que quiere decir que la caja de conversión solo emitía billetes cuando entraba oro, o sea que tenía un esquema de convertibilidad y respaldo. O sea que para la historia argentina, claramente el Banco Central no ha sido una herramienta que propende a la estabilidad de precios. O sea, Argentina yo pondría en el casillero de los países que refuerzan la noción de que el Banco Central no es bueno. Incluso en Estados Unidos hay un estudio de George Selgin y Larry White en el que muestran la inestabilidad que introdujo la Reserva Federal.
Y la idea de que los bancos centrales son estos genios que pueden anticipar lo que va a pasar en la economía y diseñar políticas contracíclicas, en realidad surge en la crisis del 30. La crisis del 30 es el momento en el cual los estados avanzan sobre sus bancos centrales, porque la mayoría de los bancos centrales, al igual que el Banco de Inglaterra, eran instituciones privadas, no eran instituciones, eran pseudo públicas porque estaban sujetas a la presión del gobierno, pero eran de capital privado. Pero en la Gran Depresión es cuando surge esta noción de y como Friedman explicó muy bien, en el caso de Estados Unidos, la Fed, la Reserva Federal, es la que profundiza, es la que convierte, de hecho, una crisis, una recesión, que podría haber sido, como dicen los americanos, garden variety, o sea, una recesión que no era nada extraordinaria, convierte una recesión en una superdepresión, justamente por las políticas monetarias equivocadas que sigue. Y eso lo explica maravillosamente Friedman en la historia monetaria con Anna Schwartz. Pero queda, bueno, curiosamente Friedman era alguien que siempre decía que el dinero era algo demasiado importante para dejarlo en manos de los bancos centrales. Pero no estaba, yo creo, dispuesto a abandonar completamente. Él tenía la idea de la tasa de crecimiento fija del dinero, con lo cual decía, con una computadora yo puedo reemplazar el Banco Central, simplemente que emita dinero a una tasa fija y con eso me arreglo. Así que yo creo que el mainstream de los economistas, yo creo que la formación de los economistas, hay dos factores que contribuyen a que esta concepción de que los bancos centrales tienen que existir, y la primera es que ya existe un montón de bancos centrales e instituciones burocráticas asociadas a nivel internacional que, digamos, son, digamos, el grupo de interés que quiere sostener el Banco Central. No hace falta nombrarlos, es obvio de qué se trata, y para esos países la idea de que no haya Banco Central es una cosa, una herejía, que no se puede de ninguna manera admitir. Y la segunda es los economistas que han sido formados con una manera de ver la economía. Los economistas tienen dos problemas. Primero, la formación económica, y segundo, el hecho de que la mayor parte de los economistas trabajan para bancos centrales, con lo cual el Banco Central es el principal empleador de los economistas, o son docentes en las universidades o trabajan para el Banco Central, con lo cual para los economistas tampoco tiene sentido dispararse un tiro en el pie, porque son... Y los economistas, como bien dijo Hayek en el 74, cuando recibe el premio Nobel, se les inculca el síndrome de la pretensión del conocimiento. ¿Qué es el síndrome de pretensión del conocimiento? Creer que la economía es como las ciencias físicas y que es posible modelar la complejidad económica y de esta manera, con estos modelos que permiten anticipar todo lo que va a suceder, es posible diseñar justamente las políticas contracíclicas. La historia está llena de ejemplos que indican que esto es absolutamente falso. Por ejemplo, no tenemos que retrotraernos mucho, la crisis del 2008 no fue anticipada por ningún economista, fue anticipada por varios inversores, pero los economistas estaban convencidos de... Es más, incluso Robert Lucas, famoso premio Nobel, un año antes dice, el problema de las recesiones en Estados Unidos ya está resuelto, ya no existe la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, yo creo que hubris, como dice, o hubris, no sé cómo se traduce en castellano, pero creo que hay un libro tuyo que se llama La fatal arrogancia. Es un poco... fuera mío, fue de Hayek, pero el mío es La fatal ignorancia. La fatal ignorancia, perdón. Sí. El tuyo es fatal ignorancia, la de Hayek es fatal arrogancia. Pero es una ignorancia arrogante, en el sentido de que es una ignorancia que pretende que sabe. Y yo creo que esas dos cosas, por un lado, el hecho de que ya están... Te voy a dar un ejemplo. Panamá, desde que existe, es decir, desde el año 1904, no tiene Banco Central, nunca lo tuvo. Y desde 1904 tiene el dólar como moneda de curso legal. Lo cual genera algunos problemas porque, digamos,
cuando el Fondo Monetario Internacional hace sus estadísticas de reservas, etcétera, tiene que poner un número donde dice reservas, pero en Panamá no existe el concepto de reservas como existe en cualquier otro país. Y entonces usan la reserva del Banco Nacional de Panamá, que es un banco estatal, pero es un banco que se dedica a la actividad de un banco comercial, es decir, no... entonces, cuando, por ejemplo, Ecuador dolariza en el año 2000, se plantea el debate, ¿qué hacemos con el Banco Central? Porque el Banco Central, en teoría, después de la dolarización, debería desaparecer. Pero hay toda una presión para mantener el Banco Central. Y de hecho, que se mantuviera el Banco Central fue una de las vulnerabilidades de la dolarización en Ecuador, porque cuando llegó Correa y quiso hacer el experimento del socialismo del siglo XXI en Ecuador, se encontró con un gran obstáculo que era el dólar. Pero tenía una herramienta para minimizar las restricciones que le imponía esa dolarización. Y el instrumento era el Banco Central. Y usó el Banco Central como una caja para financiar sus déficits, que fueron cuantiosos durante los 10 años que estuvo en Ecuador. Entonces, y muchos economistas ecuatorianos me dicen, mira, hablaba con uno de ellos, si pudieras volver en el tiempo al año 2000 y pudieras cambiar algo de lo que se hizo con la dolarización, ¿qué es lo que cambiarías? Eliminaría el Banco Central, por completo. ¿Qué quiere decir? No eliminaría la función de superintendencia bancaria, ¿ok? Pero eliminaría la institución del Banco Central, porque si vos dejás el Banco Central en pie, tarde o temprano va a venir un político y va a usar el Banco Central para fines que no tienen nada que ver con la estabilidad monetaria ni nada por el estilo, que tiene que ver siempre con algo fiscal. Digamos. Tú has planteado de manera muy elegante algo que yo voy a decir de manera más grotesca. Los bancos centrales lo usan los políticos para robarle plata a la gente. Está muy bien, adhiero. No. Entonces, pero no solamente en Argentina y en distintas partes, yo por distintas razones soy opuesto a los bancos centrales porque yo he hablado con varios banqueros centrales, incluso de la Fed en Estados Unidos, de las branches de la Fed, y siempre les pregunto lo mismo. ¿Cómo calculan ustedes? A un famoso banquero central en Chile también le pregunté, ¿cómo saben ustedes la tasa de interés? ¿Cómo saben? Y me acuerdo de una explicación, no voy a revelar que me dio uno, y me empezó después de 5 minutos, 8 minutos explicándome que el indicador, que el dato que metían, al final me dice, mira, y al final es un poco así. Eso me dijo. Entonces, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Si esa es la verdad, los banqueros centrales, obviamente hay algunos más serios que otros, claramente, porque si tú estás utilizándolo para imprimir dinero y pasárselo al gobierno, claro, ese es un tema. Pero en términos generales soy contrario. Pero tú hablaste del tema fiscal. Y hay un país que está en este minuto y que está discutiéndose seriamente, añadiendo $1 millón de millones de dólares de déficit cada 3 meses. 1 trillion, es lo que leí hace poco, que es Estados Unidos. ¿Cuánto más puede seguir esta historia con Estados Unidos, que es la moneda de reserva mundial? Y que claramente si ellos entran en crisis, el coletazo para todo el planeta, no solamente les va a pasar a ellos. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Bueno, Estados Unidos tiene la gran ventaja de que todo ese trillion que vos decís de deuda está en dólares que imprime la Reserva Federal y que el resto del mundo todavía tiene demanda por dólar. El dólar es la moneda indudablemente. Entonces, Estados Unidos tiene, como decía Jack Reff, el privilegio exorbitante de imprimir los dólares que el resto del mundo demanda. Entonces, es muy difícil porque vos lo que estás en definitiva diciendo es, ojo, acá hay una crisis potencial. Y las crisis siempre vienen de la conjunción de dos cosas, un desequilibrio que es observable, como lo estás observando, y un detonante que no es observable y que es totalmente impredecible. Entonces, Estados Unidos puede seguir, lo que no va a seguir es el valor del dólar a nivel internacional. En los últimos 3 años el dólar se ha valorizado, o sea, la tendencia del dólar que había bajado se volvió a valorizar. Y lo más probable es que yo creo que volvamos a algo parecido a la década de los 70, que el dólar, digamos, cayó violentamente hasta los 90, empezó a subir con Reagan y después cuando vino Clinton
en los 90, que Estados Unidos pasó de ser deficitario a pasar superavitario, y ahí hubo una fuerte apreciación del dólar. Entonces, yo creo que yo no veo una crisis inminente. Me parece preocupante, por ejemplo, lo de Trump, que salió públicamente a decir que él sabe mejor que el presidente de la Reserva Federal cuál es la tasa de interés, pero seguimos con... Capaz que van a andar por ahí los dos, ¿no? Así que creo que es preocupante lo que vos estás planteando. Por eso creo que es importante la libertad monetaria, y es importante destacar que cuando hablamos de dolarización, o cuando yo hablo de dolarización en la Argentina, no se trata de imponer la moneda norteamericana a los argentinos. Esa moneda los argentinos ya la tienen. Yo no se las quiero imponer. Yo quiero que aquellos que tengan esa moneda la puedan usar como cualquier otra moneda. Entonces, el concepto es de libertad monetaria. El concepto es libertad monetaria, es permitirle a la gente usar la moneda que más les guste. Porque ustedes, en definitiva, en una economía moderna, libre, tienen la opción de elegir qué ropa compran, qué marca de auto se compran, dónde viven. Pero hay un aspecto en donde no tienen libertad, que es la moneda. ¿Cómo lo haces con el tema de impuestos? ¿En qué moneda se paga impuestos si tiene Hoy en día 30? no importa en qué moneda se paga impuestos, porque con una app podés hacer cambio de monedas instantáneamente. O sea, lo que importa es el Estado, digamos, por ejemplo, en el caso argentino en particular, el Estado, 60% de su deuda del Estado argentino, de toda la deuda que tiene, que es muchísima, está denominada en moneda extranjera. Es una moneda que la Argentina no puede producir. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Que el Estado cobre en pesos o que cobre en esas monedas? Entonces, yo creo que no necesariamente estoy diciendo que hay que eliminar, por ejemplo, el peso chileno. Simplemente hay que dejar que las monedas compitan. Los stablecoins, las monedas cripto, lo que sea, cualquier moneda. Que la gente sepa que pueda elegir libremente y que sean plenamente convertibles. Porque esa es la clave. Si las monedas son convertibles, es muy fácil, porque yo con una app en el teléfono puedo pasarme de una moneda. Es más, hoy hay muchas aplicaciones que se llaman wallets, que me permiten a mí tener mis ahorros en distintas monedas que son convertibles entre sí. Y eso de moneda convertible es muy importante. ¿Qué quiere decir moneda convertible? Moneda convertible es que se puede transferir libremente desde y hacia aquella jurisdicción que la emite, y que se puede canjear por oro o por otra moneda igualmente convertible. Entonces, el yuan, el rublo ruso no son monedas convertibles, pero el euro, el dólar, digamos, la libra esterlina, el yen son monedas convertibles. ¿Qué quiere decir? Que yo, si me transferís yenes a mi aplicación, yo inmediatamente esos los puedo convertir a dólares, y esos dólares incluso, si quiero comprar, puedo comprar Bitcoin o puedo comprar oro o puedo comprar lo que sea. Entonces, la esencia de la competencia de moneda es la libre convertibilidad, es poder transferir capitales de una jurisdicción a otra libremente, que el Estado no me interfiera en mi capacidad de transferir capitales, y de poder usar la moneda que más se adecua a mi actividad profesional. Y antes de terminar, una pregunta que para mí es muy relevante, porque tú lo dijiste, el Estado tiene el monopolio del dinero, es una manera de control sobre la población también, y de control sobre la propiedad de la población, porque con el monopolio de la emisión y las leyes de curso forzoso obviamente te dejan fuera de esta posibilidad de competencia, de escapar de la moneda que ellos pueden devaluar, etc. Pero ahora estamos discutiendo las CBDCs, que para los que no saben son estas famosas Central Bank Digital Currencies, que son este dinero electrónico programable que quieren sacar los bancos centrales. Dos preguntas. Una, desde el punto de vista monetario, ¿cómo lo ves tú eso en relación a lo que tenemos ahora? Y dos, desde el punto de vista de la libertad individual, porque hay una serie de derivadas que tienen que ver con la CBDC. ¿En qué situación está el mundo con las CBDC que parecen ser muy atractivas para muchos economistas mainstream y para políticos? Yo creo que la CBDC no tiene ninguna razón de ser, excepto neutralizar la amenaza de las monedas privadas. O sea, el CBDC es una reacción de los bancos centrales contra algo que
se presenta como una amenaza existencial. O sea, del punto de vista macroeconómico, no veo cuál es la gran ventaja que haga que las CBDCs sean importantes. Y creo que el principal punto de preocupación es que es otra herramienta para que el Estado empiece a controlar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, y quiero resaltar un punto que comentaste antes. A través de los bancos centrales, el Estado básicamente puede alterar tus derechos de propiedad, porque si vos tenías una propiedad que valía un cierto valor y pierde valor porque el Estado, o sea, tenías ahorros, tenías depósitos que ahorraste, trabajo de tu vida, y los tenés depositados en el banco, en esa moneda, y el Estado destruye el valor de la moneda, como destruyó Perón los ahorros de los jubilados cuando en su primer gobierno. O sea, te sacaron una propiedad sin ley de expropiación y sin ningún tipo de remuneración. O sea, estás sufriendo un expolio a manos del Estado. Entonces la respuesta es, ojo, no, tenemos bancos centrales independientes. O sea, el Banco Central es totalmente independiente y es cierto, hay muchos países que tienen bancos centrales relativamente independientes y eso es mucho mejor que lo que tenemos en Argentina. En Chile el Banco Central es independiente y ha funcionado independiente y hay una expresión americana que dice, if it ain't broke, don't fix it. Si no está roto, no hay que arreglarlo. En Chile hay estabilidad de precios, digamos, el problema no pasa por lo monetario, pasa por otro lado. Entonces, yo creo que hay que mirar cada situación en particular, pero concretamente en el tema de CBDCs, te recuerdo que el pionero de la CBDC fue Rafael Correa y la quiso introducir en Ecuador dolarizado como una manera de escaparse del corsé que le imponía la dolarización. Así que yo en principio tengo cierta aversión al tema de CBDCs, me parece que es otra... si quieren competir, si quieren hacer CBDCs, dejen total libertad al sector privado para generar monedas. Porque eso además va de la mano con eliminar el cash, que es otra de las ideas que está muy de moda. Acá en Chile se ha planteado el hecho de hacer CBDCs por parte del Banco Central, hay que recordar eso. Y además algunos economistas, uno que fue expresidente del Banco Central, ha planteado que hay que eliminar el efectivo, el dinero en efectivo, gradualmente. Bueno, en Suecia prácticamente hoy no existe el efectivo, pero no necesitas una CBDC para que eso suceda. Simplemente digitalizás todos los pagos. Y con los teléfonos celulares, en realidad podés llegar a una economía sin efectivo, sin necesidad de hacer CBDCs. O sea que la digitalización del dinero no requiere de las CBDCs. Pero eres muy traqueable, digamos, te pueden controlar cada... No, bueno, te pueden traquear indudablemente y yo comparto con vos, yo creo que el dinero efectivo es el último reducto de privacidad que hoy tenemos, porque todo lo demás el Estado puede saber en qué gastamos, qué es lo que hacemos. Y alguien decía, bueno, ¿pero qué te importa? Si no estás haciendo nada ilegal, no te debería importar. Sí, me importa porque es mi privacidad, no tiene por qué haber alguien que me esté... Aparte, ¿quién define lo que es ilegal? El político que está arriba. Exacto. Y un día una cosa es ilegal y al día siguiente ya no es ilegal. Entonces, cuando ya no le gusta tu conducta porque puedes desafiar el poder de ese político, pregúntenle a Maduro, dice, esto es ilegal. Y hasta ahí llegaste. Y como no tienes la privacidad, no tienes la protección frente al poder del Estado. Totalmente. Así que a defender el cash cuando nos quieran quitar los billetes en efectivo acá en Chile, porque hay un grupo que está moviéndose en esa dirección, sin considerar el sistema de pensiones, que también le tienen hartas ganas acá. Nuestro gobierno ahora estamos discutiendo una reforma de pensiones y quieren volver a meter al Estado a administrarlas y a quedarse con una parte al menos de nuestra Y que vean lo que hicieron en Argentina, que estatizaron el fondo de pensiones y fue una estafa gigantesca, multimillonaria, a todos los aportantes. Bueno, muchas gracias, Emilio. Nuevamente un aplauso. Nuevamente reiterar el agradecimiento de Emilio por haber estado con nosotros, por estas múltiples charlas magistrales que nos has dado.
También recordarle a todos ustedes que la posibilidad de tener grandes exponentes y de poder hacer las actividades que hacemos en la Fundación para el Progreso dependen de la participación de ustedes a través de nuestras redes sociales, plataformas digitales y, por supuesto, la participación en vivo de cada una de ellas. El hecho de que tengamos hoy jóvenes de la UFPP, de Chile y de toda Latinoamérica presente, es un desafío importante que tenemos como institución y la posibilidad que hayan tenido también ayer ellos de tener su charla con Emilio Campo es una de ellas. Hoy se enfrentan también a una clase que sé que va a ser espectacular de Axel Kaiser y la ideología de género, que es una gran batalla que tenemos que dar. Agradecerle su estadía hoy con nosotros y siempre bienvenidos a la UFPP y a la Fundación para el Progreso y su actividad.